Bienvenidos, amantes de lo oscuro y lo inexplicable, a Espectros de Medianoche. Hoy les traigo una historia que ha recorrido generaciones, dejando un rastro de misterio y escalofríos. Los niños del jardín olvidado. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal. Hacerlo no solo me ayuda a seguir compartiendo historias como esta, sino que también les asegura que nunca se perderán lo que tenemos preparado para ustedes. Si disfrutan este tipo de contenido, déjenme un me gusta, comenten qué les parece la historia y compártanla con aquellos que también buscan lo paranormal. En un pequeño pueblo rodeado de montañas y árboles existía una antigua escuela que había sido abandonada por décadas. La estructura estaba cubierta de enredaderas y las ventanas rotas y llenas de polvo apenas dejaban ver el interior. Dicen que al anochecer se escuchaban risas y voces infantiles que salían de aquel lugar, como si los antiguos estudiantes nunca se hubieran marchado. Pero, ¿qué ocurrió realmente? En los años 40, un grupo de niños había desaparecido misteriosamente en el jardín de la escuela. Fueron 7 niños en total, y según contaban los más viejos, nadie supo jamás lo que les había sucedido. La escuela cerró poco después, pero a lo largo de los años algunos habitantes aseguraban haber visto sombras de niños entre las ventanas y haber escuchado voces en el jardín. ¿Sería posible que los pequeños siguieran atrapados ahí entre este mundo y el otro? Con el tiempo, el lugar se convirtió en un sitio prohibido para los habitantes y una fuente de espanto para los curiosos. Pero, como siempre, hay quienes no pueden resistir la tentación. Un día, un grupo de valientes o imprudentes adolescentes del pueblo decidieron investigar. Tenían la idea de grabar un vídeo para subirlo a internet con la esperanza de captar alguna actividad paranormal. Llegaron al anochecer armados con linternas y teléfonos. El lugar estaba en total silencio y apenas se distinguía la silueta de los juegos infantiles oxidados en el jardín. El primer lugar al que fueron fue el columpio. Uno de ellos bromeó y se sentó en uno de los asientos, desafiando las advertencias que habían oído desde niños. Justo cuando se balanceó, escucharon una risa suave que parecía venir detrás de ellos. Todos se quedaron en silencio, apuntando sus linternas en todas direcciones. Pero no había nadie. Uno de ellos, María, sintió que alguien le jalaba la manga. Miró hacia abajo y para su sorpresa vio a una niña pequeña, de unos 5 o 6 años, con un vestido blanco y los pies descalzos. La niña tenía el rostro sucio y los ojos grandes, llenos de una tristeza inexplicable. Al principio pensó que tal vez algún niño del pueblo se había perdido y había entrado al jardín, así que se agachó para hablarle. Sin embargo, en cuanto intentó tocarla, la niña desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Con el corazón latiendo a toda velocidad, el grupo comenzó a retroceder hacia la puerta, pero el ambiente cambió. De repente, la risa y las voces infantiles se multiplicaron, como si un grupo de niños estuviera jugando justo detrás de ellos. Al mirar hacia los juegos, vieron sombras que corrían, subían a los columpios y deslizadores, pero en cuanto trataban de enfocar bien con las linternas, las sombras desaparecían. Sin embargo, la verdadera pesadilla comenzó cuando escucharon una canción de cuna. Una voz infantil, dulce pero escalofriante.
cantaba suavemente desde dentro de la antigua escuela. Uno de los adolescentes, Pedro, quien tenía una linterna más potente, decidió asomarse por una ventana para ver mejor. Lo que vio lo dejó sin habla. Dentro de la sala vio a los 7 niños desaparecidos. Sus ropas estaban desgarradas y cubiertas de polvo. Uno de ellos se dio cuenta de que los estaban mirando y giró la cabeza hacia él con una sonrisa torcida y vacía en su rostro. Pedro sintió cómo su cuerpo se paralizaba de puro terror, pero antes de que pudiera reaccionar, la puerta del jardín se cerró de golpe. Los amigos intentaron empujarla para abrirla, pero era imposible. Entonces uno de los columpios comenzó a balancearse solo, cada vez más fuerte, como si alguien invisible estuviera jugando con ellos. La risa infantil, que antes era suave y juguetona, se transformó en algo macabro, un sonido espeluznante que llenaba el aire y hacía eco en el jardín. Finalmente, una de las ventanas se abrió y de ella salió un niño, el mismo que Pedro había visto dentro del aula. El niño tenía la piel pálida y los ojos apagados, como si miraran a través de ellos. Avanzó lentamente hacia el grupo, que retrocedía mientras la puerta seguía trabada. ¿Quieren jugar con nosotros?, murmuró el niño, con una voz suave y sin vida. En ese momento, la puerta se abrió repentinamente y todos salieron corriendo sin mirar atrás. Nadie habló de lo sucedido y al llegar a sus casas intentaron dormir, aunque ninguno lo logró. A la mañana siguiente, uno de los adolescentes, Pedro, no apareció. Sus amigos lo buscaron en el pueblo, pero fue en vano. Su madre dijo que salió al anochecer, sin decir nada, y no volvió. Días después, sus amigos decidieron regresar al jardín a buscarlo. Se acercaron temblando, mirando en todas direcciones, y al llegar al columpio, vieron algo que los dejó helados. Una pequeña nota escrita con una letra temblorosa estaba atada al asiento del columpio. La nota decía: «Gracias por venir a jugar». Desde entonces, el jardín de la antigua escuela sigue ahí, esperando a cualquiera que se atreva a visitarlo. Los habitantes del pueblo aún escuchan de vez en cuando una suave risa y una canción de cuna que parece ser llevada por el viento. Tal vez sean los 7 niños que nunca volvieron, o quizás alguien más, atrapado para siempre en su juego. Si esta historia les erizó la piel, no olviden suscribirse al canal, dejar su me gusta y compartir este relato con otros amantes del misterio. Su apoyo es lo que me permite seguir explorando las sombras y trayendo historias como esta. Soy Espectro Oscuro y nos vemos cuando las luces se apaguen. Hasta la próxima noche de espectros.